Características literarias y teológicas del Evangelio de Mateo. Mateo está interesado en presentar en su obra el pensamiento de Jesús. El autor nos ha dejado un enriquecedor cuadro de la cristología de la iglesia primitiva. Podríamos resumir este cuadro en 4 puntos fundamentales. Primer punto: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Mesías esperado por el pueblo judío. Segundo punto: en Jesús de Nazaret, descendiente de David, se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Tercer punto: el pueblo judío no llegó a comprender la obra y el mensaje de Jesús de Nazaret. Y cuarto punto: el rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo proyectó el mensaje al mundo gentil, revelando así su sentido universal. Una característica propia del Evangelio de Mateo es su referencia permanente al Antiguo Testamento con el fin de demostrar que las Escrituras tienen su pleno cumplimiento en Jesús. Mateo también nos presenta a Jesús como el Maestro infalible que interpreta las Escrituras y que, anunciando la verdad de Dios, denuncia lo falso de ciertas actitudes humanas, aparentemente piadosas, pero en realidad llenas de ambición por recibir el aplauso del público. Recordemos el episodio del reparto de limosnas tocando trompetas. Mateo 6, del 2 al 4. La engreída ostentación de las oraciones callejeras. Mateo 6, del 5 al 8. Y la hipocresía de los ayunos practicados con el fin de impresionar a la gente. Mateo 6, 16 al 18. El tema fundamental en la predicación de Jesús es el reino de los cielos, contemplado en su doble realidad presente y futura. Mateo 4, versículo 17 y Mateo 16, versículo 28. En cuanto a los materiales narrativos utilizados, si bien son comunes a Marcos y a Lucas, hay alrededor de una cuarta parte que aporta Mateo de manera exclusiva. Por ejemplo, las parábolas del trigo y la cizaña, el tesoro y la perla y la red son narraciones propias de San Mateo. En la primera parte del Evangelio todo ocurre antes de que comience el ministerio público de Jesús. El hilo conductor es el tema de la filiación divina de Jesús. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16. Mateo ha compuesto este relato basado en citas y alusiones al Antiguo Testamento para explicar cuál es el origen, la misión y el destino de Jesús y mostrar que Jesús es el Mesías prometido a Israel. En esta sección, Mateo presenta a Jesús como hijo de Abraham y por tanto como padre del nuevo pueblo de Dios, hijo de David y por tanto Mesías, y sobre todo como hijo de Dios, la afirmación que mejor expresa su identidad. La genealogía de Mateo que encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, a diferencia de la de Lucas, que alcanza a toda la humanidad, a la que Jesús se incorpora a través de Adán, Lucas 3, 23 al 38, tiene como horizonte la historia de Israel, llena de promesas y esperanzas, pero también de pecado y desobediencia. Resaltamos como una característica propia del Evangelio de Mateo el hecho
de que entre los antepasados de Jesús se mencionan a 4 mujeres: Tamar, Génesis 38, Rahab, Josué 2 del 1 al 21, Ruth, libro de Ruth 4, 17 al 20, y la mujer de Urías, Betsabé, 2 Samuel capítulo 11. Las 4 mujeres son de origen pagano y su presencia en la genealogía de Jesús pone de manifiesto que lo que cuenta no es la pureza de la raza, sino la acción imprevisible de Dios que actúa en la historia con quien quiere y cuando quiere. La segunda gran sección del Evangelio de Mateo la denominamos el anuncio del reino de los cielos. Capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 11, versículo 1. A lo largo y ancho de estos capítulos, 3 sumarios o resúmenes repiten el programa de Jesús, que consiste en anunciar la buena noticia, enseñar y sanar. Estos 3 resúmenes dividen el texto en 2 etapas. Primero, el anuncio del reino con palabras y con obras, y después el envío de los discípulos a proclamar dicho anuncio. La tercera sección del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 16, versículo 20, la llamamos el reino en controversia. En esta ocasión, todo el interés se dirige a las actitudes que las distintas personas o grupos asumen frente a Jesús. Algunas de estas reacciones podemos identificar como la aceptación de los signos de Jesús, el rechazo y la persecución. En esta sección encontramos igualmente la explicación que Jesús hace del reino y el anuncio de la iglesia. La cuarta parte del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21 hasta el capítulo 28, versículo 20, es un nuevo comienzo y tiene como objetivo instruir a los discípulos que son las primicias de la iglesia. El tema central de dicha instrucción es el auténtico mesianismo de Jesús que se manifiesta en la cruz. En esta sección encontramos 3 anuncios que hace Jesús de su pasión. La parábola de los trabajadores de la viña, que es exclusiva de Mateo y que explica las circunstancias que vive la comunidad y donde el autor quiere también explicar que la salvación de Dios es un don gratuito y no fruto de nuestros esfuerzos y como regalo es igual para todos. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Otra parábola que usa Mateo en esta sección para explicar la situación que vivía Jesús es la de los viñadores homicidas, donde el autor del Evangelio hace una alegoría en la que la viña es Israel y los viñadores son los jefes del pueblo. En el capítulo 28, versículos del 16 al 20, nos presenta Mateo el encuentro final de Jesús con sus discípulos, que tiene lugar en un escenario significativo, en Galilea, donde Jesús comenzó su misión, y en un monte, como cuando Dios reunió a su pueblo. Este es un texto muy importante dentro del Evangelio. Los discípulos, cuya fe vacilante hizo que abandonaran a Jesús en el momento de la pasión, ahora lo reconocen como su único Señor y lo adoran. Ellos serán el pueblo mesiánico que continúa su misión. El envío del resucitado renueva al del Jesús terreno, pero la misión se extiende ahora
a todos los hombres y no solo a Israel. Esta misión consiste en reunir a los que, sellados por el bautismo, harán realidad el estilo de vida de Jesús en la tierra hasta el final de este mundo.